Venga, pues ya estamos. Que no ha abierto el GeoGebra. Pero quiero usarlo. A ver, admitimos y empezamos. Venga, vale, pues empezamos. Un comentario sobre la PEC, que el otro día la hicimos en clase. Vamos a la hoja. A ver, el apartado... Está la solución ya colgada, el profesor. El apartado A, que yo lo hice muy rápido, pues resulta que no se podía admitir directamente que un cuadrilátero con 4 lados iguales sea paralelogramo. Yo dije que sí, pues porque es un resultado conocido, pero es verdad que en el libro como tal no viene. Y como no viene enunciado, pues había que demostrarlo. Aquí yo creo que hay, honestamente, un poco de ambigüedad, porque a veces en algún ejercicio, pues como que sí, se asume alguna cosa, ¿no? Aunque en el libro no venga, pero se da por hecha. Porque el libro también se salta cosas, pues simplemente por morder la brevedad, porque si fuera un libro a demostrar todo lo que sabemos de geometría, tendría 2000 páginas. Entonces, pues nada, pues es un poco fastidio porque, claro, al final uno tiene que ir no solamente a hacer el ejercicio, sino a acordarse de qué es lo que está en el libro y qué es lo que no. Pero bueno, pues ya está, ante la duda, pues demostrarlo todo, yo qué sé, es lo que hay. Aparte de eso, pues nada, disculpas por el ejercicio en el apartado 2, que sí que lo hicimos, pero que fue un desastre porque me quedaba sin tiempo. Pero bueno, pues también es lo que hay. Ya lo siento. Esperemos que hoy salga mejor. Y nada, hoy tema 8. A ver, el chat o algo. Sí, preguntan en el chat si algo se demuestra en ejercicios, no se puede dar por hecho que es así. Si está en un ejercicio, sí. Podéis decir, esto se demostró en un ejercicio. Y entonces eso es verdad. Pero yo creo que lo del cuadrilátero no venía en ningún sitio en este caso. Claro, si se ha demostrado en el texto base, pues se supone que ya es un resultado conocido. Pero si no viene, pues, pues hay que demostrarlo. En teoría, que luego a veces no pasa nada, pero pues en este caso sí. Vamos, sí, porque el profesor lo puso en la corrección, que era parte de lo que había que hacer. No es que te pongan un 0, pero bueno, pues como que te quitan puntos por no haber demostrado ese paso. Venga, sí, y si se demuestra en un ejercicio, pues también cuenta, porque los ejercicios son teoría prácticamente muchas veces, como vamos a ver hoy, de hecho. A ver, tema 8, que es el tema de circunferencias y de inversiones. La circunferencia, todos la conocemos, vamos a repasar propiedades de esta figura, y luego la inversión con respecto a una circunferencia es una nueva transformación del plano que vamos a ver hoy. Bueno, pues nada, la definición, el punto 8.1 es la definición de circunferencia, que es la habitual, sea un punto O, sea un valor R, perdón, sea ρ un valor, un número real menor que 0, pues entonces decimos que la circunferencia C, que la anotamos así con una C caligráfica, es el conjunto de puntos P tales que la distancia desde O hasta P es igual a ρ, ¿vale? Aquí estaría el punto O y todos estos puntos son puntos P que distan ρ de O. A ρ lo llamamos radio a esta distancia y a O lo llamamos centro. Y ya está. Aquí, hasta aquí nada nuevo. Enseguida el libro nos hace notar, chicas, por favor, nos hace notar el libro que la imagen de una circunferencia por una isometría es otra circunferencia y esto es sencillamente consecuencia de que se conserva la distancia. Como la circunferencia se caracteriza únicamente por una condición de distancia, pues ya está. La isometría también se conserva. Entonces la imagen por una isometría pues será la imagen del centro y a partir de ahí coger los puntos a distancia ρ otra vez. O sea que esta circunferencia igual. Igual quiere decir igual, con el mismo radio y con el centro que le toque. Por una homotecia, a ver, en este caso la he dibujado mal,
he dicho que es igual, es mucho más grande. Sería más o menos así. Por una homotecia, pues si aquí está un centro, el nuevo centro será el centro que le toque y luego la distancia se multiplicará también por la razón. ¿Vale? Si aquí, si CO' es K por CO, pues el nuevo radio también se quedará multiplicado por K. Esto será K por ρ. Porque todas las distancias en las isometrías, si recordáis, la distancia de AB por K era la distancia de A' a B'. Esa era la propiedad de las homotecias y de las semejanzas en general. Esto es el caso de la homotecia, que no sé qué he dicho antes. Pues la homotecia, eso es la isometría. Vale, seguimos. A ver, primer teorema es el 3. Dice que una recta corta a una circunferencia en 2 puntos máximo. Esto está claro y no puede cortarla en 3. Entonces, este teorema, claro, no nos descubre nada, pero está bien conocerlo y saber cómo se demuestra. La demostración es muy sencilla, pero hay que enfocarla correctamente. Si uno empieza a decir, claro, es que para que esto tuviera que cortar 3 veces tendría que dar la vuelta. ¿Pero cómo va a dar la vuelta si es una recta? Pues ahí, con ese vocabulario, te lías, porque no es el vocabulario con el que hemos definido la asignatura. Entonces, es mejor pensarlo de otra manera. Mejor pensarlo por reducción al absurdo. Supongamos que la recta cortara en 3 puntos a la circunferencia. Esta es mi recta y estos son los puntos de corte. Y por aquí estará el centro. Si esto es así, entonces, como los puntos X, Y Z pertenecen a la circunferencia, pues OX, OY y OZ son radios de esta, con lo cual tenemos aquí 2 triángulos isósceles. Y esto enseguida veis que es un problema. Que, claro, 2 triángulos isósceles configurados con una misma base, una misma recta, pues va a fallar por todos los lados. La manera más fácil, pues ver que estos 2 ángulos, que son suplementarios, no puede ser, porque uno de ellos va a ser mayor que 90. Y si es mayor que 90, supongamos que es mayor que 90, este también lo va a ser, por ser isósceles de los triángulos, con lo cual tienes un triángulo isósceles con 2 ángulos mayores que 90. Imposible. O sea que planteado así será muy sencillo. Y bueno, pues es un enfoque que conviene recordar, va a aparecer más veces ese tipo de razonamiento en el tema. Vale, pues nada, siguiente cosa. Posiciones relativas de rectas y circunferencias, lo típico. Pues puede ser secante, que es cuando hay 2 puntos. Si 3 puntos ya hemos visto que no puede haber, ni más de 3 tampoco. Así que máximo 2 puntos, estos dos. Si hay solamente un punto de contacto entre la recta y la circunferencia, se llama tangente. Ahora veremos propiedades de esto. Y si no hay ningún punto de contacto, pues se dice que la recta es exterior a la circunferencia. En general, estas son posiciones de recta y circunferencia. En general hablaremos de que un punto está en el interior de la circunferencia o en el exterior. O sobre ella, claro. Y la condición que nos define esto, porque aparte de decir que se ve, hay que definirlo matemáticamente. La condición es que la distancia de o sea, del centro al punto en cuestión, sea menor que el radio o que sea mayor que el radio. Y con eso caracterizamos a los puntos. Esto nos va a servir, lo vamos a ver ahora enseguida, en un ejercicio. De hecho, vamos a hacer el ejercicio ya mismo y así vamos alternando un poco. El ejercicio es el 9. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer ya porque no requiere más que la definición de circunferencia y lo que acabamos de decir. En este ejercicio nos piden demostrar, sencillamente, que si tenemos una circunferencia y una recta secante que corta en los puntos A1 y A2, hay que demostrar que el interior del segmento A1, A2, esto es el segmento quitándole los extremos, o sea, el interior del segmento, que este interior del segmento es también interior a la circunferencia. Me parece evidente, pero claro, hay que demostrarlo. Entonces, aquí acudimos directamente a la caracterización. Vamos a demostrar que para cualquier punto X que esté por aquí, dentro del segmento A1 a 2, vamos a demostrar que esta distancia, o X, es menor que el radio. El radio lo tenemos, de hecho, aquí, la distancia O a 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos expresar y comparar estas dos distancias? Pues a partir de triángulos,
que es lo más fácil siempre. El triángulo es la figura donde tenemos más teoremas. Entonces, ¿qué triángulo me puedo construir yo aquí? Bueno, pues un triángulo rectángulo a partir de el punto medio de ese segmento. ¿Vale? A ver, ¿qué pasa? Venga, ya está. Entonces, construimos el punto medio del segmento este. Ahora tenemos que OA1 es igual que OA2, porque son dos radios de la circunferencia. Por tanto, O pertenece a la mediatriz de A1 y A2. Como evidentemente M, que es el punto medio, también, pues tenemos que la recta OM es la mediatriz y por tanto será ortogonal a la recta R. Esta es la recta R, la que contiene A1 y A2, la que corta en A1 y A2. Como es ortogonal, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo OMX es rectángulo. Y el A2M también. Entonces aplicamos Pitágoras para expresar estas hipotenusas. OX cuadrado será OM cuadrado más MX cuadrado. Fijaos que en todo ese tiempo el punto M yo no sé si está dentro o fuera de la circunferencia, porque es un punto más del segmento, pero me da igual, no importa. Yo esta figura lo estoy haciendo y esto que estoy haciendo funciona y no me hace falta saber que estoy dentro de la circunferencia para aplicar teoremas de triángulos. Todo esto funciona sin saberlo. Y luego el OA2, es decir, el ρ cuadrado, será igual a OM cuadrado más M A2 cuadrado. Y entonces aquí ya vemos claramente que el OX y el ρ son iguales, este término es igual, y lo que estamos comparando en realidad es el MX y el MA cuadrado. Y como el MA cuadrado, es decir, esta distancia es más larga que esta, obviamente, porque X lo hemos cogido como interior al segmento, pues ya está. Queda claro que si MA cuadrado, si MA2 es mayor que MX, pues entonces eh, ρ será mayor que OX y entonces X pertenece al interior de la circunferencia. Y ya está. ¿Vale? Pues nada, un ejercicio sencillo donde combinamos pues, la definición de circunferencia y su caracterización con teoremas que ya conocemos, como en este caso Pitágoras y segmentos. Vale, seguimos con la teoría entonces. Y ahora viene el teorema 5, que es un teorema muy conocido, que dice que si tenemos una recta T tangente a la circunferencia, en un punto que llamamos P sub T, por ejemplo, entonces T es ortogonal al radio, a la recta que pasa por el centro y por el punto de tangencia. Si esta es la recta T, ese es el punto de tangencia, pues este radio de O al punto de tangencia es ortogonal a la recta T. A ver, se me ha estropeado la pizarra. No, ya está, se había quedado colgado, yo creo. Vale, ya está. Bueno, para demostrar esto, voy a hacer unas cuantas demostraciones hoy porque son sencillas y creo que está bien la manera de pensar que se usan ellas. Para demostrar esto, vamos a hacer como antes, a imaginar la situación contraria. Vamos a imaginar que no fuera perpendicular, ¿vale? Bueno, en realidad no vamos a plantearlo exactamente así, pero simplemente vamos a construir una recta S ortogonal a T que pasa por el centro O. ¿Vale? S pasa por el centro
O y es ortogonal a T. Lo que aquí no tenemos claro todavía es si el punto P sub T, que es el punto de tangencia, pertenece a la recta S o no. Si demostramos que sí pertenece, entonces ya tendremos que justamente la recta T es ortogonal al radio, pero todavía no lo tenemos claro. Lo que hacemos ahora es plantear la reflexión de eje S. Entonces, según esta reflexión de eje S, la recta T se queda invariante porque es ortogonal. Es el teorema de un teorema del tema 2 muy, muy utilizado. Lo cual significa que la imagen del punto P sub T va a estar también en la recta T. Pero además, la distancia de, bueno, mejor dicho, como la imagen del punto O es el propio punto O, porque O está en la recta S, entonces podemos afirmar que la distancia de O a PT es igual a la distancia de O a sigma de PT, porque se conserva la distancia. ¿Vale? Por tanto, sigma de PT también pertenece a la circunferencia, porque cumple precisamente con la condición de la distancia. Entonces, tenemos que sigma de PT pertenece a la circunferencia y pertenece a la recta. Es decir, es un punto de intersección entre la circunferencia y la recta. Pero como por hipótesis hemos asumido que el único punto de intersección era el P sub T, porque estamos en un caso de tangencia, que se define así, pues entonces tiene que ser que P sub T es igual a sigma de P sub T. ¿Vale? Porque P sub T es el único punto que pertenece a la intersección. Y así se demuestra. Entonces, veis que es un poco como antes. No exactamente el planteamiento formalmente es reducción al absurdo, pero sí que es una construcción que me lleva a esa, esa forma de razonar. Pues, intento construir la figura y enseguida veo que no puede haber dos casos diferentes, sino que confluyen en el mismo. Vale, visto entonces el recíproco de esto, es decir, aquí hemos demostrado que si tenemos una tangente, entonces esa recta, que solo corta en un punto, porque es tangente, entonces es ortogonal. El recíproco sería que si tenemos una recta ortogonal a un radio, entonces es tangente. Y esto lo demostramos en el ejercicio 14. Es muy sencillito. Y que se razona también muy parecido, además. Entonces, aquí me dicen, sea una circunferencia, sea una recta, sea un punto T que pertenece a la intersección y hay que probar que si el radio, la recta que pasa por el centro y por el punto de contacto, probar que esto, si son ortogonales, esto implica que R es tangente. Entonces, de nuevo, sabemos que la recta R toca en un punto. ¿Qué posibilidad habría que tocara en dos? Si toca en uno ya, pues puede tocar en uno o puede tocar en dos. Entonces, supongamos que tocara en dos. Es que otra vez lo razono igual. Ahí. Este es el punto T, y supongamos que existe un punto T', distinto de T, se supone, que también pertenece a esa intersección. Vale, entonces, no hay que olvidar la condición que me da el enunciado.
Hasta aquí he tenido en cuenta lo que pone aquí. Tengo la circunferencia, la recta, el punto de contacto, pero es que además estamos en el caso en el que la recta R es ortogonal a OT. O sea que este ángulo de aquí es recto. Aunque claro, en la figura que dibujo esto es absurdo, pero este ángulo de aquí es recto. Entonces, tenemos que el triángulo OT, T' es isósceles porque T y T' pertenecen a la circunferencia, con lo cual estos son radios. Y además tiene el ángulo T, la medida del ángulo T, que mide pi medios. Porque es recto. Entonces esto es imposible y por tanto nuestra suposición inicial está mal. No existe otro segundo punto T' que pertenezca a la intersección. ¿Vale? ¿Ves que es fácil? De nuevo, esta manera de razonar por reducción al absurdo. Vale, pues siguiente definición, seguimos la teoría. La definición del punto 6 es una, bueno, en realidad es un teorema, yo creo, una nota lo pone en el libro, que dice que toda recta que pasa por el centro es secante, necesariamente. Y esto es así pues por el axioma de la regla graduada, porque el axioma de la regla graduada me garantiza que sobre esta recta R yo voy a poder encontrar seguro dos puntos, uno a cada lado, a distancia ρ del punto O. Y esos puntos, por definición, pertenecen a la circunferencia. Luego esto me garantiza que la recta R tiene dos puntos de contacto con la circunferencia. Tiene dos puntos que además están en la circunferencia. Vale, dicho esto, pues a estos puntos se les dice, a los dos puntos de corte se les dice que están diametralmente opuestos y al segmento que forman se le llama diámetro. Y si se define el diámetro. ¿Vale? Venga, ya está. Siguiente teorema. Este es importante. Dice que existe, o dados tres puntos no alineados, existe una única circunferencia que pasa por los tres. También teorema muy conocido. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Te acordáis? ¿Sabéis? Las mediatrices, correcto. Demostración muy típica. Es tan sencillo como coger los tres puntos y decir, vale, el centro equidista de los puntos estos. Por tanto, si el centro, vamos, el centro, el presunto centro, porque no sabemos si existe circunferencia o no, pero bueno, si existiera el centro este, pues sería un punto O que tiene que estar en la mediatriz de AB, porque el centro equidista de los puntos de la circunferencia. Además, el centro tendrá que también equidistar de B y de C. Por tanto, también está en esta mediatriz. Y como A, B y C no están alineados, entonces las mediatrices no pueden ser paralelas. Se cortan y si se cortan lógicamente en un único punto. Dos rectas o son paralelas o se cortan en un punto, no hay más. Por tanto, este punto de corte cumple con las características que tiene que cumplir para ser el centro de la circunferencia. Ahora hemos construido este punto de tal manera que cogiendo la distancia OA, que es la misma que la de OB, que es la misma que la de OC, podemos hacer una circunferencia con ese radio y que pasa por los tres. O sea, que la hemos construido. En este caso, es una demostración constructiva que construye aquello que queremos demostrar que existe. Y es único, pues porque el punto O es único, porque es el único punto de corte de dos mediatrices, y porque el radio que nos ha salido es también único, es la distancia OA, no puede ser ni más ni menos. Preguntan por el chat si se podría demostrar así. También que tres puntos alineados no forman una circunferencia. Claro, por lo mismo, tres puntos alineados
me implicarían que las dos mediatrices son paralelas, con lo cual el centro de la circunferencia tendría que estar a la vez en dos rectas que no se cortan. Como es imposible, pues por tres puntos alineados no puede pasar una circunferencia. Muy bien visto. Preguntan si en el examen hay que demostrar también la mediatriz de AC. No, porque con dos ya vale. O sea, la tercera es redundante ya. Con dos mediatrices ya tienes un punto único. Ya lo has construido. La tercera ya no aporta más. Vale. ¿Corolario de esto? Pues que varios corolarios. Un corolario es que dos circunferencias se cortan a lo sumo en dos puntos, porque si se cortan en tres son la misma, porque al final tres puntos caracterizan una circunferencia. Entonces, como mucho, para ser distintas se pueden cortar en dos puntos. Las posiciones, pues son las típicas, secantes o tangentes o exteriores. Pero aquí también os hago notar que podríamos estar en el caso de que la tangencia se dé por dentro, también puede ser, o de que una no se toquen, pero una esté dentro de otra. También son casos que se pueden dar. El punto 10 del libro lo que hace es dar criterios que tienen que cumplir los radios de la circunferencia y la distancia entre los centros para ver si estás en esta posición, en esta, etcétera. Por ejemplo, pues si la suma de los radios es mayor que la distancia entre los centros, pues claramente se van a cortar. O si la suma de los radios es igual que la distancia entre los centros, entonces van a ser tangentes. Pues ese tipo de condiciones te las da el punto 10 del tema. No me meto en ello para no alargarnos mucho, pero ahí lo tenéis, en el libro lo podéis ver con más calma. El punto 9 dice, también consecuencia de esto último, que a todo triángulo todo triángulo tiene una circunferencia que llamamos circunscrita y que pasa por sus tres vértices, cosa que ya sabemos. Y el centro de esa circunferencia, lógicamente, es el circuncentro, el punto de corte de las mediatrices, porque, pues por la demostración que hemos hecho aquí, por lo que acabamos de ver. Vale, pues ya está esta parte de circunferencias, pasamos a los ángulos. Hay una parte de ese tema que es de ángulos en circunferencias, que hay un par de teoremas importantes. Entonces, el primer teorema es un teorema que dice que, bueno, para una recta que corte en dos puntos X e Y a la circunferencia, tenemos este segmento X e Y, y entonces el ángulo que forma desde el centro de la circunferencia con los puntos de ese segmento es siempre el doble que el ángulo que forma cualquier punto de la circunferencia con ese mismo segmento. ¿Vale? O sea, el teorema lo que dice es que en esta configuración la medida de O es el doble que la medida de P. Ojo, P tiene que estar, para que se cumpla esto, del mismo lado del segmento que O. O sea, en el mismo semiplano de esta recta. Si P estuviera por aquí, luego veremos lo que pasa. Lo vemos en un ejercicio. Pero de momento nos quedamos con esta parte. En este caso, esto se cumple para esos puntos P. Y como esto se cumple para cualquier punto P, quiere decir que para cualquier otro punto de la circunferencia, este ángulo Q es el mismo. Estos ángulos son todos iguales, son todos la mitad que el ángulo central. Para demostrar esto, pues nada, esto es remangarse un poco y calcular ángulos en triángulos. Voy a hacerlo porque en el libro viene hecho sin dibujo, igual es un poco duro de seguir, entonces pues lo voy a hacer aquí para que lo veáis una vez al menos. Venga, me cojo una configuración cualquiera. Y a este nivel tenemos nada más que el hecho de que estos triángulos son todos isósceles, por el que todos se forman con el radio de la circunferencia, y la suma de ángulos en el triángulo. No tenemos nada más para usar, ni falta que nos hace, ¿vale?
Lo que voy a hacer es ponerle nombres a algunos de los ángulos. Claro, y aquí tienes siempre pues, la elección, ¿no? Si no pones nombre a nada, la notación se vuelve muy aparatosa porque tú ahora tienes que estar indicando qué ángulo coges. Sería el ángulo OPY, OPX o OXP. Te puedes liar con tanta letra. Entonces conviene, yo creo, ponerle letras a los ángulos para que sea un poco más fácil. Entonces, uno diría, para hacerlo bien, sea alfa la medida del ángulo X en el triángulo OXP. Esto sería para cumplir escrupulosamente con la notación que seguimos en la asignatura. Sería lo ideal hacerlo así. No voy a hacerlo así porque si no me eternizo, pero es la forma correcta. Este de aquí lo llamo gamma, este de aquí lo llamo beta, este de aquí lo llamo delta. Podría ponerles nombres a todos los demás, pero entonces caigo en el extremo contrario, que tengo demasiadas letras y luego tengo que poner un montón de ecuaciones para resolverlas todas. Entonces, me ha parecido que este era un buen equilibrio que me permitía avanzar sin hacerme mucho lío. Entonces, ahora empiezo en el triángulo OXP, es isósceles, el ángulo P es igual al ángulo X. Luego, el ángulo OPY, que lo voy a escribir así para cortar, porque si tengo que escribir esto de aquí arriba todo el rato no voy a terminar nunca, pero este ángulo OPY pues va a ser alfa menos beta. ¿Vale? Y luego, en el triángulo OYP, ahora me fijo en este de aquí, como también es isósceles, el ángulo I, o sea, por ser más concreto, el ángulo OYP también será alfa menos beta. Y ahora, en el triángulo OYX, también es isósceles, tendremos que el ángulo I mide gamma, lógicamente, si esto mide gamma. Por tanto, el ángulo delta podremos decir que es pi menos 2 gamma por la suma de ángulos. Y entonces, ya finalmente, fijaos que hasta ahora lo que he ido haciendo es, bueno, expresar los ángulos que no tenía en función de las letras que sí he puesto al problema, o sea, parametrizo un poco el problema y expreso el resto de cosas en función de los parámetros. Y ahora lo que he hecho ha sido, por un lado, dar una expresión a este ángulo delta, que es, es uno de los que me interesa, el ángulo O, el ángulo central. Delta lo he expresado en función de gamma y ahora voy a expresar el ángulo beta, que es el otro que me interesa, también en función de los parámetros. Pues ya finalmente, en el triángulo que me queda por trabajar, el PYX, este de aquí, el que ya ve el segmento desde el punto P de la circunferencia, tendremos, este ya no es isósceles, pero no pasa nada. Aquí ya expreso el ángulo beta, que es lo que a mí me interesa, buscar el ángulo beta, a ver si consigo dejarlo en función del delta, que es lo que queremos. Entonces, el ángulo beta, por la suma de ángulos, será pi menos esto de aquí, alfa más gamma, entonces menos alfa menos gamma, y luego este de aquí, el trocito que me queda, voy a poner en amarillo, este ángulo de aquí, pues será, igual no se ve bien en amarillo, lo voy a coger un color más oscuro, cojo el naranja, menos, y será gamma menos alfa menos beta. Y todo este corchete es el trocito de ángulo aquí que queda dentro del triángulo PYX. Entonces, ahora opero aquí, me va a salir directamente que esto es, que 2 betas es desde delta.
Entonces, pi menos alfa menos gamma menos gamma me va a quedar más alfa y menos beta, ¿no? Menos, menos y menos. Entonces, los alfas se cancelan y me queda que 2 beta es igual a pi menos 2 gamma. Y esto justamente es delta. ¿Eh? Con lo cual ya está, hemos terminado. Esto, claro, así yo creo que imagino que parece fácil, pero os recomiendo que dediquéis 5 minutos a hacerlo de cero. Ahora que lo habéis visto, lo tenéis fresco, os coged en casa y os planteáis de cero. A ver si nos liáis, simplemente por comprobar que sois capaces de hacer una cosa así sin malos lío. Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Ah, sí, un teorema muy conocido que dice que si tenemos un triángulo y tenemos la circunferencia circunscrita, si X e Y forman un diámetro, entonces el triángulo es rectángulo en P. Esta configuración. Si X e Y forman un triángulo, perdón, si X y Y forman un diámetro, el triángulo que forman con el punto P, que está en la circunferencia, es rectángulo. Y da igual dónde esté el punto P, me da igual, este triángulo siempre es rectángulo. Y eso es aplicación directa de lo anterior, porque claro, como el ángulo que forman X o Y es llano, pues el P es la mitad, 90 grados. O sea que ya está. Aplicación directa del teorema anterior. El teorema este creo que es de Tales también. Me suena. No lo he mirado, pero me quiere sonar que era de Tales también. Vale, ahora vamos con el caso que os dije antes que dejamos aparcado. ¿Qué ocurre con el punto? Si esto es X e Y y este es el punto P, hemos visto lo que pasa con el ángulo P. A ver, que me dibuja justo el punto que me coincide con el O. Voy a poner aquí. Hemos visto qué ocurre con el ángulo P, pero ¿qué pasa si tengo un punto justo en el otro lado? Entonces ya no se va a cumplir. O sea, ya veis claramente que este ángulo, pues así a ojo es obtuso, con lo cual no va a cumplir que sea la mitad que el ángulo central. ¿Qué le ocurre a este ángulo? Pues lo vamos a demostrar y esto es el ejercicio 2 del tema. Me dan justamente esta configuración donde P y P' son puntos en semiplanos opuestos de la recta secante y me preguntan que qué relación hay entre el ángulo P y el ángulo P', siempre con el segmento XY. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es aprovecharnos del teorema anterior de que ya conocemos la relación entre el ángulo P y el ángulo O y vamos a relacionar el punto P' con el O. Y con eso ya será inmediato relacionarlo con el P. Y esto es sencillamente pues porque intentar directamente relacionar el P y el P', pues lo que me queda es una especie de cuadrilátero raro, sin ninguna regularidad, y es más complicado. Sin embargo, si trabajo con el punto O, me aprovecho de que este triángulo es isósceles, lo cual ya me da mucha ventaja para trabajar. ¿Bien? Así que vamos a empezar por ahí. Buscamos primero relación entre el ángulo O y el ángulo P'. Voy a hacer como antes, voy a ponerle nombre a las cosas. Voy a llamar a este alfa. Y entonces, este de aquí, pues esta figura me ha quedado muy mal. Voy a hacer otra figura nueva. Más grande, porque si no, no se va a ver nada. Venga, ahí.
Ahí. Venga, llamo a este de aquí, de OXP', lo llamo alfa. Entonces, este de aquí, como es triángulo isósceles, porque estoy cogiendo OX y OP', que son ambos radios, pues también será alfa, ¿vale? Esto habría que escribirlo, pero me lo salto un poco por ir más rápido. Luego, lo mismo con los otros triángulos. OP'Y, el triángulo de abajo, pues tendremos que si este de aquí lo llamo como sea gamma, pues el otro también gamma, lo mismo, por ser isósceles, porque OP' y OY son radios, son iguales. Y por último, pues podemos coger cualquiera, yo que sé, este, y llamarlo delta. Entonces, a ver. Vale, pues como antes, voy a expresar el ángulo O, el que me interesa, el ángulo con el ángulo central, X, O, Y, lo voy a expresar en función de los parámetros que he puesto. Entonces, este de aquí, que me falta, es el trozo este de aquí, será pues pi menos 2 alfa. Y luego esto de aquí es delta. Luego, además, en el triángulo OYP', puedo aplicar la suma de ángulos y entonces despejo que delta es pi menos 2 gamma. Y esto lo hago porque al final yo ya he expresado el ángulo O y ahora quiero relacionar el O con el P'. Entonces, el P', como es alfa más gamma, pues voy a ver si me quito la delta y lo dejo todo en función de alfa y gamma. Y así ya estará, me va a salir. Entonces ya me he quitado la delta porque ahora, entonces, el ángulo este O, el ángulo O, va a ser pi menos 2 alfa más pi menos 2 gamma, es decir, 2 por pi menos alfa menos gamma. A ver, en el chat, ¿cómo he sacado 2 alfa? Sí, te refieres a el trozo este de aquí. Esto es por la suma de ángulos. Como el triángulo es isósceles, pues este angulito, que no le he puesto nombre, podemos llamarlo beta, si quieres. Pues beta más alfa es pi. Y de aquí despejo que beta, que sería esto de aquí, beta es pi menos 2 alfa. ¿Vale? Bueno, ya tengo expresado entonces el ángulo O en función de gamma y de alfa, y ahora el ángulo P', que es el otro ángulo que me interesa, es simplemente alfa más gamma. Y si os fijáis, esto me está apareciendo aquí ya. Entonces, al final directamente puedo decir que el ángulo O es 2 por pi menos alfa más gamma, esto lo expreso así, es decir, pi menos la medida del ángulo P. Ya tenemos relacionados el ángulo O y el ángulo P. Y como además, perdón, el ángulo P', esto es P'. El ángulo P es el que teníamos por aquí fuera. Como el ángulo P es la mitad del ángulo O, pues entonces eso quiere decir que P será pi menos P'. Divido por 2, se va el 2 y me queda esto. Con lo cual, los ángulos P y P' son suplementarios. Y ya sabemos lo que ocurre entonces cuando tengamos esta configuración. El ángulo que forma cualquier punto de la circunferencia con el segmento es la mitad del ángulo central y el ángulo que forma cualquier punto de la circunferencia del otro lado de la recta, en el otro semiplano, pues es el suplementario del otro ángulo de P.
Y así se relaciona esto. Y esto, por ejemplo, como se ha demostrado aquí en un ejercicio, es un resultado que se puede utilizar en un examen, por ejemplo. Sería válido, porque está demostrado ya en clase. En clase o en el libro, mejor dicho. Vale, de nuevo, vamos con el recíproco. Y pasamos ya a la inversión, vamos bien de tiempo. El recíproco de esto, porque fijaos, aquí hemos demostrado que para todo punto de la circunferencia se cumple esta relación de ángulos. Pero nos falta por demostrar que no hay otros puntos fuera de la circunferencia que cumplan también esto. Que los únicos puntos que cumplen esta relación de los ángulos son los que están en la circunferencia. ¿Vale? O sea que el lugar geométrico de todos los puntos que ven el segmento XY con un ángulo que es la mitad del ángulo O es este arco de circunferencia, que se llama arco capaz. Y entonces demostrar eso es lo que se pide en el ejercicio 11. Este ejercicio pues nos dicen esto mismo. Sean 3 puntos ABC, pues su circunferencia circunscrita sea H el semiplano de la recta esta AB que contiene a C, y hay que demostrar que el conjunto de puntos del semiplano tales que el ángulo P sea igual al ángulo C es justamente el arco de circunferencia que está en el semiplano. Esto es lo que pone aquí, ¿vale? Que el conjunto de puntos de todo este semiplano que ven el segmento AB con el mismo ángulo que lo ve el punto C es justamente el arco de circunferencia. ¿Vale? Lo que hemos dicho. Entonces, para demostrar esto, pues vamos a suponer que suponemos que existe P fuera de la circunferencia que cumple con esto. Esto lo ha llamado el libro A sub H, el arco capaz dentro del semiplano H, lo que quiere decir esto. Pero supongamos que existe P que cumple con esta condición, que P pertenezca a sub H, quiere decir que P cumple con la condición del ángulo, pero P no pertenece a la circunferencia. Entonces, en este caso, tendremos la circunferencia original, y si el punto P está por aquí, pues habrá otra circunferencia que pase por los puntos A y B y por el punto C, porque por toda circunferencia pasan, perdón, por 3 puntos siempre hay una circunferencia que pasa por ellos. O sea que podremos encontrar otra circunferencia que pase por el punto P y por C'. Y por el segmento AB. La llamo C'. Circunferencia que pasa por P, por A y por B. Sea C', la circunferencia que pasa por P, por A y por B. Bueno, entonces aquí lo que se hace ahora es construir la mediatriz del segmento AB y se construyen los puntos de intersección con las dos circunferencias, con la circunferencia C, que es la original, y la circunferencia C'. Y los llamamos pues Q' y P', por ejemplo. Y entonces tenemos a ver qué tenemos.
Ah, sí, sí, ya está. Tenemos que el ángulo que forma el Q' con el AB es igual al ángulo que forma el punto C con el segmento AB, porque pertenecen a la misma circunferencia. El ángulo que forman el P', es el de aquí arriba, con el segmento AB es igual al ángulo que forma el punto P con ese segmento B. Pero hemos partido de que P justamente cumple que su ángulo con el segmento AB es el mismo que C. Esta propiedad. O sea, esta propiedad, no, esta característica que hemos puesto por definición. Entonces, como estos ángulos son iguales, entonces los ángulos que forman Q' y P' también son iguales. Y como Q' y P' forman triángulos isósceles, que por esto los hemos construido así, para aprovecharnos de eso, tendremos que el triángulo ABQ' y el triángulo ABP' son isósceles con el ángulo, con el mismo ángulo, con el mismo ángulo desigual. Luego sus ángulos son todos iguales, con el mismo ángulo desigual y con el segmento AB en común. Entonces son triángulos iguales, son el mismo triángulo en realidad. Tienen la misma base, los mismos ángulos, por tanto es el mismo triángulo. Son triángulos congruentes. Por tanto, el punto P' es igual al punto Q' y por tanto las circunferencias pues son las mismas. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, el apartado 2 del ejercicio ya simplemente es para completar la definición. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, en vez de exterior, interior. No entiendo. ¿Me puedes explicar un poco más, por favor? O sea, la cuestión es que en vez de tomar P' exterior, em, sí, o sea, ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo, vale. A ver, pero no hay que plantearlo así. O sea, lo que dice el compañero es que si pusieras el punto P por aquí, entonces, claro, esto no funcionaría, porque este ángulo P es más grande, es claramente no igual que el ángulo C, porque ahí estaríamos en la situación donde son suplementarios, donde no son el mismo. Pero la cuestión es que, a ver, por hipótesis, este punto P sí cumple que forma con el segmento AB el mismo ángulo que C. Entonces, si me dices que tú lo coges de manera que eso no se cumple, entonces no cumples con el ejercicio. O sea, te has salido ya de las condiciones. El punto P lo cogemos de manera que cumpla. Me da igual que sea exterior o interior. Yo sé que cumple, eso es lo que sé. Y también sé que existe una circunferencia que pasará por los tres puntos P, A y B. Hasta aquí me da igual dónde esté el punto P. Si es exterior o interior, me da igual. Sé que cumple eso. Luego, eh, lo que he hecho de trazar la mediatriz y ver los puntos de corte y tal,
Eso también se puede hacer. Creo recordar que, para ser más precisos, aquí el libro decía, se apoyaba en un ejercicio anterior que te garantizaba que existen estos puntos de corte con las circunferencias. Pero bueno, esto creo que tampoco es un problema ahora mismo. Entonces, asumiendo que esa mediatriz corta las circunferencias, pues todo lo demás que he hecho no es un problema. O sea, creo que lo estás mirando de una manera que complica la situación, pero, pero no hace falta. O sea, la cuestión es, el punto P lo coges de manera que cumple. Y si lo coges así, al final te sale que en realidad el punto P estaba dentro de la circunferencia original, la circunferencia C, la azul. Si lo coges fuera, te queda una construcción que en realidad no tiene sentido, porque estos ángulos Q y P resulta que tienen que ser, perdón, Q' y P' tienen que ser el mismo. Y solo lo sabes calculando cosas en la figura. No sé si me he explicado o si te he satisfecho la duda. A ver, ¿dónde está el chat? Ah, a ver. Entonces, sea donde tomes P y tomando una circunferencia en consideración en los puntos E, das una directriz. No, a ver, no se trata de que todos los puntos de medición tengan el mismo ángulo, es precisamente porque no pueden tener el mismo ángulo, por lo que esto no puede ser. Es decir, los puntos que tienen el mismo ángulo son los que están siempre en el arco de circunferencia. Y lo que aquí estamos demostrando es que me cojo un punto fuera que supongo que lo cumple, que es mentira, que o bien no está fuera o bien no lo cumple, pero supongamos que el punto P está fuera de la circunferencia C y cumple con que el ángulo es el mismo. Entonces, lo que ocurre con este punto P es que trazo la circunferencia C' que pasa por el P, el A y el B, y todo punto de esa circunferencia tiene el mismo ángulo que P. Como el P es un punto cualquiera que no me dice nada, pues me voy a un punto característico. Este, el que está justo aquí en medio. Este punto P' ve el segmento AB con el mismo ángulo que el punto P. Y entonces, este punto P' está en la mediatriz. No es que todos los puntos de la mediatriz vean el segmento AB con el mismo ángulo, para nada. Solamente hay un punto de la mediatriz que ve el segmento con ese ángulo, que es el punto Q'. El punto P', por la construcción que hemos hecho, parecería que sí que ve el segmento AB con el mismo ángulo, pero enseguida nos hemos dado cuenta de que eso no podía ser, que eso nos lleva a contradicción. Si asumimos que P' es igual a Q', entonces resulta que los triángulos AB, Q' y AB, P' son el mismo. Y por tanto, el punto P' en realidad se nos cae al Q'. O sea que el punto es el único, el Q' es el único punto de la mediatriz que ve el segmento con ese ángulo. No es que todos los puntos cumplan, al contrario. Es precisamente porque ninguno cumple, por lo cual demostramos que el lugar geométrico de los puntos que ven el segmento con ese ángulo es únicamente la circunferencia C y ninguno más. ¿Y por qué llego a que P' y Q' son iguales? Pues porque hemos partido de que, por la propiedad del teorema este del ángulo central y del teorema, creo que es el 5 o el 7, no me acuerdo, todos los puntos de la circunferencia ven el segmento con el mismo ángulo, con lo cual, como Q' y C están en la circunferencia, pues ambos son iguales. Esto de aquí. Como P y P' están en la misma circunferencia, también son iguales. Y luego es que además, por hipótesis, el P y el C, ¿vale? Este de aquí y este de aquí también eran iguales, porque el punto P lo he cogido asumiendo que cumplía eso, esta condición. Por tanto, si P es igual a C y P es P' y C es Q', entonces también son iguales estos dos. Así lo he sacado. ¿Vale? Ahora sí. Sí. Entonces, una vez que llego a esto, resulta que esto implica que Q', si P' y Q' son iguales, como los triángulos son isósceles y comparten la misma base, los triángulos enteros son iguales. Entonces, claro, si son triángulos iguales y comparten la base, quiere decir que el Q' y P' son también iguales. Y ahí está la contradicción. Que por hipótesis yo he asumido que el punto P estaba fuera de la circunferencia.
Pero si al final P' y Q' son iguales, el punto P estará dentro. O sea que la contradicción está ahí. Ahí hemos llegado. Venga, vale. Perfecto. Seguimos. Sí, decía, el apartado 2. El apartado simplemente completa el concepto diciendo que el lugar geométrico en general de los puntos que ven el segmento AB con un cierto ángulo es el arco de circunferencia que acabamos de trabajar en un semiplano y su simétrico. Si hacemos la reflexión de eje AB de este arco de circunferencia, nos queda otro arco de circunferencia y la unión de los dos forma el arco capaz de ángulo C sobre el segmento AB. Así se llama esto. ¿Vale? Y son estos dos arcos de circunferencia. Bueno, pues ya está. Pasamos ya a la inversión. Inversión respecto de una circunferencia. Vale, pues es una transformación del plano. Excluimos al centro de la circunferencia y decimos que para todo punto P que no sea el centro de la circunferencia, su imagen, la inversión la llamamos así, I sub C, y de inversión C, la circunferencia en cuestión. Y me importa la circunferencia porque va a importar cuál es el punto O y me va a importar cuál es el radio de la circunferencia. Tres condiciones tiene que cumplir esto. Que el punto P y la imagen estén alineados. Que el punto O no pertenezca al segmento que forma del punto P y la imagen. Y que se cumpla esta condición métrica, que OP y la distancia de O a la imagen, su producto sea igual al radio al cuadrado. Entonces, un dibujillo. Perdón. O cojo el P por aquí. Mirad. Para empezar, la primera condición ya me restringe dónde puede caer la imagen. Tiene que caer en esta recta. Ya me he limitado del plano a la recta. Segunda condición, que el punto O, perdón, esto es un no pertenece. No pertenece al segmento. Como el punto O no pertenece al segmento que forma el punto P y su imagen, eso quiere decir que la imagen tiene que estar por este lado. No puede estar a la izquierda del punto O, tiene que estar del mismo lado que P, en la semirrecta que forman O y P. O sea que el punto y sub C de P estará por este lado. Y última condición, pues fijaos que la distancia OP está dada, porque el punto P está dado, el punto O está dado, esta distancia está dada. El radio está dado, con lo cual la distancia que forma el punto O y la imagen está dada. No es más que despejar. Sería ρ cuadrado entre OP. Es la distancia. Entonces tengo que coger un punto que esté en la recta roja a la derecha de O a una cierta distancia. Pues ya está, eso viene fijado. Ese punto ya está unívocamente definido. Estará por aquí. Solamente quedaría preguntarnos si va a quedar dentro o fuera de la circunferencia. Y va a quedar necesariamente fuera porque como OP, bueno, perdón, en el dibujo que yo he hecho con P dentro, si P está dentro, OP es menos que ρ. Entonces, si tengo un número menor que ρ y lo multiplico por otro y me tiene que dar ρ cuadrado, necesariamente este de aquí tiene que ser mayor que ρ. Porque si no, me va a quedar algo más pequeño, seguro. O sea que si el punto P está dentro, por fuerza, el punto imagen está fuera, por la condición métrica. Y al revés, si el punto P está fuera, la imagen me queda dentro. Únicamente para que se cumpla esta ecuación de aquí, esta igualdad de aquí. ¿Qué más? Ah, sí, si el punto está justo en la circunferencia, pues claro, el OP sería ρ y tengo que multiplicar por otra cosa para que me dé ρ cuadrado.
esa otra cosa tendrá que ser también ρ. Con lo cual, si el punto P está en la circunferencia, el punto imagen también. Luego es el mismo. ¿Vale? Así que ya tenemos dos propiedades. La primera que he dicho, si P está en el interior, la imagen está en el exterior, la circunferencia entera es fija, todo punto de la circunferencia, sea cual sea, se queda fijo, por lo que acabamos de ver. Además, si aplico la transformación dos veces, tengo el punto de partida. ¿Por qué? Pues porque el punto imagen es justo el punto que multiplicado por la distancia original me da ρ cuadrado. Si yo cojo ahora el punto imagen y me pregunto, ¿qué punto puedo encontrar yo que justo multiplicado por esta distancia me dé ρ cuadrado? Pues el punto original, necesariamente. O sea, que vuelvo al origen, vuelvo a donde estaba. Porque estoy siempre en la misma semirrecta y únicamente juego con dos distancias, con lo cual siempre son las mismas. La una y la inversa. Con lo cual, esto me acaba de garantizar que para todo punto la transformación es idéntica a su inversa y, por tanto, existe la inversa y esto es biyectivo. Porque acabamos de ver que para cualquier punto puedo encontrar su inversa, biyectivo, en el plano, exceptuando el centro de la circunferencia. Y, por último, pues si R es una recta y pasa por O, su imagen será también la propia recta. ¿Por qué? Excluyendo al centro, la imagen de una recta que pasa por el centro es la propia recta. ¿Por qué? Pues porque todo punto de la recta me va a caer sobre la propia recta, lógicamente, porque hemos dicho que eso siempre está alineado. Con lo cual, todos los puntos de aquí dentro me van a caer por aquí fuera, los de fuera aquí dentro y por el otro lado igual. También un detallito, estas dos propiedades de aquí, fijaos que la circunferencia, que es como la frontera, se quede fija y que la transformación, la inversión, sea igual a su inversa, nos puede hacer pensar un poco a la reflexión. En la reflexión también ocurría que el eje se quedaba fijo y que la reflexión es igual a su inversa, la reflexión respecto a una recta. Pues aquí pasa lo mismo, la circunferencia es fija y la y la inversa es la propia inversión. Entonces, si en una reflexión todo un semiplano se convierte en otro semiplano, en la inversión todo el interior de la circunferencia se convierte en el exterior y todo el exterior se convierte en el interior. Eh, venga, a ver, avanzo un poquito y ahora os enseño en GeoGebra un poco más. A ver, en el tema este viene también definida la potencia de un punto respecto a una circunferencia. Si tenemos un punto, perdón, ahí, si tenemos un punto P y una circunferencia C, y por P pasan dos rectas A y B que cortan la circunferencia en estos puntos, pues resulta que el producto de distancias P a sub 1 por P a sub 2 es igual, sea cual sea la recta, o sea, para cualquier otra recta B, este producto
siempre es el mismo. Las distancias del P a los puntos de corte multiplicadas siempre me dan el mismo número. Y ese número es lo que se conoce como la potencia del punto P respecto a la circunferencia. O sea, al final es coger el punto P, trazar cualquier recta que corte a la circunferencia y este producto es siempre el mismo. Se demuestra por semejanza de triángulos. Al final resulta que ese triángulo de aquí y este otro son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen el ángulo P en común y luego el ángulo B2 y el ángulo A2, como los dos ángulos ven el mismo segmento sobre la circunferencia, pues son iguales. Como llevamos media clase hablando de esto, pues dos puntos de la circunferencia que ven un mismo segmento que pasa por la que está en la circunferencia, pues son iguales. Con lo cual, dos triángulos con dos ángulos comunes son semejantes. Y como son semejantes, pues enseguida planteamos que P a sub 1 entre PB sub 1 es igual a PB sub 2 entre P a sub 2 y listo. Y de aquí se despeja la relación de arriba. Si el punto P es interior, también funciona esto. Si el punto P es interior, pues cogemos dos rectas cualesquiera y esto funciona igual. Lo que va a pasar es que, mirad, estos dos triángulos que he dibujado aquí son también semejantes porque comparten el punto P y luego estos ángulos de aquí, por ejemplo, sobre este segmento que he pintado en naranja, pues como son iguales también. Son dos puntos de la circunferencia, pongamos A y B, que ven el mismo segmento, con lo cual son iguales, ya está. Triángulos semejantes, hacéis lo mismo, sale lo mismo. Si estamos en el caso de tangencia, en este caso en el libro no viene, esto es tangente, perdón, esto así, ¿no? Así. Hay un único punto A, pues aquí lo que se hace es coger el triángulo este de aquí, definir este ángulo entre la tangente a la circunferencia y el segmento. Este ángulo se llama semi-inscrito a la circunferencia. Y entonces se demuestra también que este triángulo azul con este triángulo rojo, así, son semejantes. Porque al final estos ángulos de aquí, si este es beta, este también, esto es isósceles, este es recto, porque esto es tangente, y al final se demuestra que este de aquí también es alfa. Con lo cual comparten el ángulo P y comparten el ángulo alfa, son semejantes. ¿Vale? Voy rápido porque se nos acaba el tiempo y quiero hacer alguna otra cosa que me interesa más. Vale, el año pasado hice el ejercicio 5, o sea que no lo voy a repetir, pero es un ejercicio en el que justamente se aplica la potencia para demostrar una propiedad de la inversión. Al final, en el tema este, lo de la potencia está traído un poco para aprovechar y demostrar cosas en inversiones. Pues el ejercicio 5 es un caso de aplicación muy claro y por eso hice el año pasado, me pareció un ejercicio muy pertinente, lo tenéis hecho en el vídeo. Ya casi para acabar, el teorema 18, sí, con esto ya terminaremos, no nos va a dar tiempo a más. El teorema 818 lo que dice es que la imagen de una circunferencia C', ¿vale? Tenemos una circunferencia C. La imagen de una circunferencia C' que pasa por el centro de la circunferencia ¿vale? Vamos a hacer la inversión respecto a la circunferencia C, pero nos preguntamos cuál sería la imagen de otra circunferencia C' que justo pase por el centro. Pues lo que ocurre es que la imagen es una recta que lógicamente pasa por estos puntos de corte, porque estos puntos son fijos, y esta recta además me queda ortogonal a la recta que une los centros.
Lo podéis ver un poco por la simetría de la figura. Pero bueno, en el libro se demuestra bien todo esto, pero es muy largo, no me da tiempo de ninguna manera de hacerlo ahora. Esto en el caso de que las circunferencias se corten. Si las circunferencias son, por ejemplo, tangentes, la imagen es otra recta también tangente, porque ya digo, si hay un punto, esto es C', la pequeñita. Si un punto de C' está sobre C, ese punto es fijo, con lo cual ese punto no se puede mover. La recta imagen pasa por aquí, seguro. Y por último, si la circunferencia C', la voy a hacer otra vez en naranja, es esta de aquí y está dentro, pero tiene que, perdón, lo dibujo mal, tiene que pasar por el centro, ¿eh? Si no, esto no es verdad. Tiene que pasar por el centro. Si está completamente dentro, la recta imagen está, lógicamente, completamente fuera, porque hemos visto que todo punto del interior de la circunferencia pasa afuera y viceversa. Esto es la primera parte del teorema 18. Entonces, esto a lo mejor ya no es tan intuitivo, si no tenéis práctica con las inversiones, que me parece normal, pero conviene coger un poquillo la intuición. Entonces, ahora os voy a enseñar en GeoGebra un poco más para que cojáis esa intuición, pero vamos antes a la segunda parte del teorema. La segunda parte dice que la imagen de una circunferencia que no pase por el centro es entonces otra circunferencia. Y además es otra circunferencia de manera que si el punto O es exterior a C', la circunferencia imagen va a estar en relación de homotecia con la original. ¿Eh? Una homotecia de centro O y donde la razón es ρ cuadrado partido por t, donde t es la potencia de O respecto de C'. ¿Veis? O es un punto exterior a C', es un punto, tendrá una potencia respecto a la circunferencia C', pues esa potencia es esta t. Entonces, la imagen de la circunferencia C' por la inversión sobre la circunferencia C es lo mismo que hacer la homotecia de la circunferencia C' de centro O y razón esto. ¿Vale? Esto ya es un poco más complicado, pero bueno, se utiliza en algún ejercicio por ahí. Y luego hay otra condición más, que ya no la escribo. Si O es interior a la circunferencia C', entonces también hay una homotecia, pero es distinta. Bueno, da igual. Es una homotecia compuesta con una media vuelta, como si fuera una homotecia negativa. Vamos a GeoGebra. Sí, venga. Aquí. Vale, a ver. Bueno, empiezo. Fijaos solamente en el punto P, ¿vale? De momento. La circunferencia negra, esta que está aquí en medio grande, es la circunferencia respecto a la cual hago la inversión siempre, ¿vale? El punto P es el punto original y el punto P', que es el que se está moviendo aquí en rojo, es la imagen. En azul siempre es original, en rojo siempre la imagen. Entonces veis que el P' siempre está en la misma recta. Cuanto más se acerca el punto P al punto O, el P' se aleja, porque el producto de OP por OP' es ρ cuadrado, que es constante, con lo cual si reduzco uno de los factores, el otro aumenta. Si el P se acerca al punto O, el P' seguiría infinito. Por eso excluimos al punto O de la transformación, porque si la distancia de O a O es 0, tendría que ser la distancia de O a P' o O a O' sería infinita para que el producto me dé un número real finito. Entonces, eso, si el P queda justo a la circunferencia, pues el punto P' se solapa con él. ¿Vale? Bueno, ¿qué más?
a ver, la imagen de una recta, fijaos, estoy con la recta azul esta, ¿vale? La imagen es la cosa roja que se está moviendo. Si pongo justo la recta pasando por el punto O, la imagen es la propia recta. Y aquí tenéis que daros cuenta de que el punto de la recta que está justo en el centro, ese punto, claro, en rigor está excluido, pero es el punto que seguiría a infinito. Por eso, en cuanto me alejo un poquitín de pasar por el centro, me quedo en una circunferencia, pero muy grande, de radio casi infinito. ¿Por qué? Porque el centro de la circunferencia, que está en la recta, se está yendo al infinito, digamos. Esto es un poco como geometría proyectiva, pero creo que ayuda a entenderlo un poco, ¿vale? También esto ayuda mucho porque luego, claro, recordar todo esto de memoria es un poco, si no tienes la intuición es difícil, pero si te acostumbras a pensarlo así, pues queda muy claro que en cuanto si la recta pasa por el centro, tiene que ser una recta. En cuanto me alejo un poco del centro, será una circunferencia, cuanto más me aleje, más pequeña. Y cuanto más me acerque, más grande, porque habrá un punto muy cercano del centro que se va al infinito. ¿Ves? Entonces, en cuanto ya estoy fuera del centro, la imagen de la recta es una circunferencia. Si los puntos, si la recta corta la circunferencia C, los puntos estos son siempre fijos. Si me salgo fuera, la circunferencia imagen queda dentro. ¿Vale? Bueno, y siempre, fijaos que el centro de esta circunferencia, la circunferencia imagen y el centro de la y el O forman siempre una recta, digamos, ortogonal. Fijaos que siempre son ortogonales. La recta original y la circunferencia imagen siempre forman esta relación de ortogonalidad. Y por último, una circunferencia. Cojo aquí esta de aquí, la circunferencia azul. En el caso de estar pasando por el punto O, la imagen es una recta, como hemos dicho, que se define pues, por los dos puntos de corte, si los hay. Si no los hay, pues nada, si estoy fuera, me queda una circunferencia. Ah, perdón, pero tiene que estar en el punto O, hemos dicho primero. A ver, si estamos en este caso, en cuanto estoy en el punto O, ¿veis? La imagen es una recta. ¿Y por qué tiene que ser una recta? Pues porque el punto de la circunferencia que justo pasa por O se va al infinito, con lo cual es una recta, no puede ser una circunferencia. Si me separo, pues ya me queda otra circunferencia, lógicamente. Tiene otro sentido. Aquí no me puede caber una recta, porque para que me quede una recta tiene que haber. Me estoy yendo al infinito. Para irme al infinito tengo que partir del centro. Hay una relación entre el infinito y el centro, con lo cual la imagen de una circunferencia que no pasa por el centro solo puede ser otra circunferencia. Y ya está, creo que con esto hemos visto más o menos todo. Fijaos, aquí tengo un triángulo dibujado, por ejemplo. Pues claro, al final esto lo que hace es que una figura como un triángulo se deforma. La imagen del triángulo no es un triángulo, es una cosa, una figura aquí con los tres lados curvos. Si justo yo alineo uno de los lados de tal manera que esté contenido en una recta que pase por el centro, veis aquí el lado AC está más o menos alineado con el punto O. Entonces el lado imagen me queda alineado porque está en la recta que pasa por el centro. Pero en cuanto eso no ocurre, ya los tres lados son curvos. ¿Veis? Y si lo puedo deformar como me dé la gana. En cuanto llego a pasar por el centro, me pasa una cosa rara, ya me queda una figura completamente deformada. ¿Veis? Aquí la imagen de este segmento AB es dos semirrectas que se van al infinito, cada una por un lado. ¿Veis? En cuanto me salgo, ya no. Bueno, entonces, yo os recomiendo que juguéis un poco con GeoGebra. Os he colgado el link a este mismo GeoGebra en la sección de tutoría, entonces lo podéis toquetear ahí un poco. Y os recomiendo que juguéis 10 minutos con esto para haceros con la intuición, para recordar todo esto de manera intuitiva y no memorística, porque se va a olvidar. Entonces, cuando repaséis el tema, pues que tengáis un poco claro, cuando se habla en un ejercicio se tiene una circunferencia y su imagen por no sé qué, pues que más o menos veáis claro esa imagen si es una recta, una circunferencia o qué tiene que ser.
Y hay un detalle más. Fijaos además, por cierto, que cuando yo tengo la imagen de una circunferencia, el centro de la circunferencia no se convierte en el centro de la imagen. Es un detallito también importante. La imagen del punto del centro es un punto aquí que está en la nada, no es nada, y el centro de esta circunferencia imagen pues es un punto que estaba por aquí, que también me viene de la nada. Y esto es así, ¿vale? Porque, bueno, pues para que se cumpla la relación, como la relación es cuadrática, es un producto, pues tiene que ser así, no me queda todo lineal. Por eso pasa esto. Bueno, pues nada, no me da tiempo de más. El tema termina. Esto, por cierto, se demuestra lo de los centros en el ejercicio 4, a partir de la formulita esta de la homotecia que os he dado hace un momento. Y, y nada, el tema termina hablando de la razón doble, que es lo que se conserva en la inversión. En la homotecia se conserva en la isometría se conserva la distancia, en la homotecia la razón simple, que es simplemente el cociente entre dos longitudes, y aquí se conserva el cociente de razones simples. Eso es la razón doble. Eso es lo que se conserva aquí, pues porque en la homotecia se define como que el cociente de distancias es igual a k, y aquí se define como que el producto es igual a algo, con lo cual está en relación no proporcional, sino inversamente proporcional. Y por eso queda esto así. Bueno, pues nada, no me extiendo más. Hemos hecho unos cuantos ejercicios y el resto pues os quedan en el libro. Y por mi parte, pues nada más. Hoy es la última clase, así que suerte a todos con la asignatura y espero que os vaya muy bien. Venga, pues nada, si no tenéis dudas en casa, terminamos aquí. Ah, por cierto, os puse un ejercicio más que el otro día no me dio tiempo de hacer, lo tenía preparado. Como me sube a poco la clase, pues lo puse en el chat. Creo que no lo veis, pero no podéis acceder, pero lo puse en YouTube. Si buscáis por mi nombre en YouTube, pues saldré y ahí tengo los vídeos subidos y algún ejercicio que he puesto. A lo mejor lo ponemos también en el aula virtual, pero de momento, si lo queréis ver ya, pues está en YouTube. Venga, pues nada, dale.